Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos instruye, nos corrige, Señor. Y eso es lo que queremos el día de hoy, Señor. Que seas tú hablándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor, para obedecerte solo a ti, Señor. En tu nombre, Jesús, toma este tiempo en tus manos, Señor, que tu espíritu hablando, pon oídos atentos, Señor, a nuestros corazones para poder escuchar lo que tú tienes para nosotras. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues bueno, chicas, hoy nos toca el quinto mandamiento. Estamos a la mitad del camino, ¿verdad? Dice Éxodo 20:12, si me acompañan en sus Biblias a buscar Éxodo 20:12. Dice así, ¿lo tienen por ahí? Dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, como les decía, estamos en el punto medio, ¿verdad? El quinto mandamiento. Entonces, pues como decía Tere, bueno, no dijo creo, pero soy también maestra y como buena maestra me gustan los exámenes. Entonces les voy a hacer un examen. Sorpresa. O venían preparadas para el examen. Un examen sorpresa. Y es de una sola pregunta. ¿Cuál de los 10 mandamientos trata con el tema de la honra? Quédensela ahí, no me la respondan todavía y vamos a ver. Entonces, escríbanla bien. ¿Cuál de los 10 mandamientos trata con el tema de la honra? Si creciste en un hogar cristiano o con un contexto cristiano en tu casa, seguramente alguno de tus padres citó esta palabra para que lo obedecieras, ¿verdad? Muchos padres lo han citado a sus hijos para asegurarles que su deber como para con sus padres está escrito en piedra por el mismo dedo de Dios. Entonces, el único argumento que va que es más aplastante que el que porque yo soy tu mamá es porque Dios lo dice. O sea, no es porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Entonces, la respuesta a la pregunta de este examen pareciera demasiado sencilla, ¿verdad? El quinto mandamiento es en donde por primera y única vez se menciona la palabra honra. Sin embargo, este concepto ha estado desde el principio, desde los primeros 4 mandamientos que hemos visto. Nos exhortan a honrar a Dios adecuadamente en pensamiento, en palabra y en obra. Pero esta honra, como veíamos en la introducción del video, ¿verdad? Se va extendiendo. Entonces viene de nuestro Padre Celestial ahora a nuestros padres terrenales. Y justamente el hogar es un laboratorio. Es un laboratorio en donde los hijos aprenden a someterse a la autoridad, porque al final nuestros padres son los autores terrenales y por extensión ellos tienen cierta autoridad sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, el hogar es ese laboratorio donde los hijos van a aprender a someterse a una autoridad. Los padres cristianos enseñan a los hijos a someterse a ellos para que los hijos estén mejor preparados para aprender a someterse a autoridades terrenales. Y a fin de cuentas, a nuestra autoridad suprema que es el Señor, ¿verdad? Un padre cristiano enseña a su hijo a someterse a su autoridad visible y temporal para que después se pueda someter a una autoridad invisible y eterna. Entonces, esto es súper importante porque tristemente vemos cada vez más, o no sé si yo solamente lo vea, pero como sociedad, por lo menos en México, hemos fallado en este punto. En este mandamiento que es tan importante, porque no estamos enseñando a nuestros hijos a respetar a sus padres. O sea, yo cada vez veo más hijos irrespetuosos desde pequeños. Desde pequeños los hijos teniendo la autoridad sobre los padres, ¿no? Oigo a papás diciendo, es que mi hijo no va a estudiar eso, o no va a hacer tal cosa, pues ¿por qué no quiere? O le vamos a preguntar a nuestro hijo, ¿y cuántos años tiene tu hijo? 5. Entonces, le dejan toda la autoridad a un niño de 5 años en muchos aspectos. Y eso justamente es lo que Dios no quiere. Dios quiere que ellos aprendan a someterse a una autoridad. Entonces, de ahí viene pues tantas situaciones que estamos viviendo como sociedad, ¿verdad? Esta cuestión de la autoridad sería muy sencilla si los padres fueran perfectos, pero pues la verdad es que ningún padre es perfecto.
Los padres fracasan, los padres pecan, desilusionan y también lastiman a sus hijos. Y honrarlos entonces se hace un poco complicado, ¿verdad? Este quinto mandamiento es como esa bisagra de este decálogo, en donde el tema de mostrar honra pasa de Dios, que son los primeros 4 mandamientos, a las autoridades humanas, que es este quinto mandamiento, y después se va a ir a los demás, del 6º al 10º mandamiento. Así es que regresamos al examen sorpresa. Ahora sí van a responder. ¿Cuál de los 10 mandamientos trata con el tema de la honra? ¿El primero? ¿Dijeron por ahí? A ver, fuerte, fuerte. Todos. Esa es la respuesta correcta. Todos. Los 10 mandamientos tratan con cuestiones de sumisión celestial, sumisión terrenal y sumisión mutua. En ese orden. Fíjense, vamos a Mateo 12. Del 30 al 31, ¿sí? Acompáñenme a buscar Mateo 12, versículos 30 y 31. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a leerlo todas, poniendo en lugar de la palabra ama, honra. Entonces, 1, 2, 3. Honra. Fuerte. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y honra a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes creen que cambió el significado? Realmente no cambió el significado, se amplió, se expandió, ¿verdad? La honra, y me encantó esta definición, fíjense, la honra es la expresión de un amor correctamente ordenado. Voy a repetir, la honra es la expresión de un amor correctamente ordenado. Cuando amamos como deberíamos, honramos al objeto de nuestro amor como deberíamos. Pero ¿saben algo? Se puede mostrar honra sin amar. ¿Sí sabían eso? Muchas veces lo hacemos. Al menos en la superficie podemos hablar sobre Dios o los demás de una manera honorable, aunque no sintamos amor por Él o por ellos. Podemos actuar en forma sacrificada a Dios, aunque carezcamos de amor por Él. Y esta honra ofrecida sin amor, obvio, es mejor que la deshonra, pero es una obediencia hueca. La motivación es importante y la honra impulsada por el amor es el centro de este quinto mandamiento y es ese corazón de los 10 mandamientos. Entonces no es una honra hueca, no es una obediencia hueca, es una honra que está impulsada por el amor. Por eso la motivación es importante. ¿Qué me está llevando a mí a honrar a mis padres? ¿Qué me está llevando a mí a honrar a Dios? ¿El amor? Y si la respuesta no es el amor, ahora sí que sigo con las preguntas, si la respuesta no es el amor, nuestra motivación es incorrecta. Entonces, aunque los padres tal vez le citen a los niños pequeños este versículo, ¿verdad? En la Biblia dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Saben quién es la audiencia principal? Los hijos adultos. ¿Por qué? Porque este mandamiento aparece justo en medio de una lista de mandamientos que están claramente dirigidos a adultos y que abordan cuestiones que conciernen en cuanto al desarrollo a los adultos. En primer lugar, por ejemplo, un niño pequeño, aunque es pecador, sabemos que los niños pequeños también pecan, no suelen tallar ídolos, no traman asesinatos, que es de lo que va a hablar después, no dan falso testimonio. Entonces, fíjense en la pista que nos da. La bendición que acompaña este mandamiento es que tus días se alarguen en la tierra. Longevidad. Podremos parafrasear el quinto mandamiento de la siguiente manera: hijos, adultos, honren a sus padres ancianos, cuyos días han sido largos sobre la tierra, para que los días de ustedes también sean largos. ¿Les gusta esa paráfrasis? El mandamiento tiene peso sobre toda la duración de la relación con nuestros padres, no tan solo los días que vivimos como hijos en su techo. Y eso es un error. A veces pensamos, no, bueno, ya, sobre todo los jóvenes, bueno, ya me quiero ir de mi casa porque entonces ya me voy y yo hago lo que quiera, sí, pero siguen siendo tus padres.
y sigues debiéndoles honra. Entonces, esto es importante, no es como un producto que se caduca, ¿no? O sea, hónralos hasta que ya cuando estés fuera de su techo. No, se refiere a nuestra obligación de honrarlos en la ancianidad. Fíjense lo que dice Proverbios 23:22. Vamos a Proverbios 23:22. Dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Por qué será que el Señor nos habla de esto? Pues porque seguramente sabe que nos vamos a desviar un poco, ¿no? Y como les decía, como sociedad nos hemos desviado un poco, nos hemos desviado un mucho. Y la verdad es que a los ancianos no les estamos dando ese valor que Dios les da. Entonces, honrar a nuestros padres cuando están ancianos, ¿no? Algo que yo, por ejemplo, trabajé con alemanes y a mí me llamaba la atención una cosa. Cuando yo hablaba por teléfono allá, los picudos eran unos viejitos, bueno, se les oía la voz ya de grandes, ¿no? Y a mí me llamaba la atención porque eran fácil de 60, 70 años. Y yo, pues ya aquí, la verdad, en México a los 60, 70 años, ¿dónde están esas personas? Empacando en el súper, tristemente. Y yo le preguntaba a mi jefe y le decía, a ver, corrígeme, pero ¿sí es verdad que ya todos los meros son viejitos o es la asistente la que me está contestando? Dice, no. Dice, allá las personas mayores son las que tienen la experiencia y eso lo valora. Era un banco donde trabajamos, eso lo valora mucho el banco. Y para mí fue una enseñanza muy fuerte, ¿no? Porque dije, qué triste que como sociedad nuestros ancianos ya a los 60 ya te declaran inútil, ya quédate en tu casa, que te recibas el dinero que te da el gobierno y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces está muy fuerte eso. Pero bueno, aun cuando sean ancianos debemos de honrarnos. Las leyes de Dios nos permiten vivir en comunidad, ¿verdad? Y honrar a nuestros padres y cuidarlos van a ayudar a la comunidad también. Pero como les decía, no siempre es fácil. Incluso cuando tenemos la bendición de relacionarnos de una manera sana con nuestros padres, en donde no hay abuso, en donde no hay situaciones difíciles, es difícil honrar a nuestros padres, y más sobre cuando van cambiando, cuando van envejeciendo. ¿Por qué? Porque es difícil cambiar ese rol de cuidado a ser ahora el cuidador, ¿sí? Entre otras cosas, envejecer, por ejemplo, implica un progreso constante de renunciar a la autoridad para tomar decisiones. Entonces ya conforme van envejeciendo nuestros padres, pues van renunciando también a esa toma de decisiones, y eso no es fácil ni para ellos ni para nosotros, ¿verdad? Entonces se empieza pues a ver a veces tensiones familiares, tensiones dentro de la casa por esta situación, pero por eso es que este mandamiento pues sí, es muy desafiante, no solamente para casos de abuso físico, emocional o espiritual, sino también para situaciones en donde están bien las relaciones. Es un mandamiento que sin duda requiere de la gracia del Señor. Nuestros recursos no son suficientes y a eso siempre nos lleva el Señor, ¿verdad? Entonces, si tú has sufrido un abuso o abandono físico por parte de tus padres, emocional, espiritual, no te preocupes porque hay una buena noticia y está en el Salmo 27:10. Si quieres, vamos al Salmo 27:10 para que lo leamos y para que veamos cómo Dios tiene cuidado de todo, ¿no? Si tú te sientes abandonado por tus papás o fuiste abandonada literalmente por tus papás de pequeña, fíjate lo que dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Y sabes cómo te recoge Dios? A través de esto, de la iglesia. La iglesia es la familia que tu familia de origen no pudo ser. En los evangelios vemos a Jesús aplicando este lenguaje conocido para sus seguidores. Por ejemplo, en Mateo 12:49-50, si quieres nada más anótalo, dice Jesús cuando lo están buscando, ¿no? Dice, te está buscando tu hermano y tu madre. Y entonces él contesta y dice, mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Debido a su fe controversial, los creyentes del primer siglo literalmente tuvieron que dejar a sus padres para ir y seguir a Jesús. No podían depender de las relaciones naturales de su familia, y la iglesia se convirtió en esa familia y se sigue convirtiendo el día de hoy. Por ejemplo, Pablo instruye a Timoteo a relacionarse con honra a los miembros más ancianos como sus madres y padres espirituales. Fíjense, vamos a 1 Timoteo 5, del 1 al 2. 1 Timoteo 5, del 1 al 2, dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces está hablando aquí de una familia, ¿no? La familia es importante para el Señor. En Romanos 16:13 también Pablo se refiere a la mamá de Rufo como su madre, dice que fue una madre para mí. Entonces debemos honrar no solo a los padres naturales, y aquí por eso les digo, se extiende, este versículo se extiende no solo a los padres naturales, sino a todos los superiores, tanto en edad como en aptitudes. Respeta, o sea, es como respeta a tus mayores, en el sentido más amplio. A eso se refiere este mandamiento, ¿no? Fíjense en Levítico 19:32 lo que dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Entonces, aquí vemos un principio muy importante nuevamente: el valor que Dios le da a las canas. Bueno, hay algunos que ya tenemos nuestras canitas, ¿no? Pero a los que tienen más canas, ¿no? Y debemos de respetarlos, pero no solamente a los que tienen una edad más avanzada. Puede ser, por ejemplo, en mi caso, aquí me voy a ventanear, pero yo soy más grande que el pastor el pastor Fermín. Él es superior a mí en cuanto a ¿cómo le puedo decir? Autoridad, ¿no? No es por edad. Entonces también somos llamadas a honrar a esas autoridades, aun cuando sean más jóvenes. No está tan joven tampoco. No son tantos años, pero sí es más joven. Pero aun cuando son más jóvenes que nosotros y tienen una autoridad, o es como, no sé, las que trabajen en alguna oficina y de repente yo he escuchado mucho de que, ay, no, mi jefa tiene 10, 15 años o es una niña y no sabe nada. Qué mal nos vemos como cristianos haciendo esos adjetivos, ¿no? O diciendo esas cosas. Porque sin duda creemos en un Dios soberano y Dios pone a las autoridades, sean quien sean, con la autoridad, con la edad que tengan, y si Dios la puso encima de ti, la debes de honrar. Entonces, ¿se fijan cómo no estaba tan fácil este mandamiento? De repente, yo cuando empecé a leer, a honrar a mis padres, ¿eh? Pero conforme vas adentrándote, dices, caray, creo que estoy fallando en unas áreas, ¿verdad? Entonces, es un desafío honrar siempre y cuando sea posible. Pero pueden decir, ¿y qué cuando hay injusticias? ¿Qué cuando hay daño? ¿Cuando hay abuso? ¿Cuando hay abandono? ¿No? Porque son realidades. O sea, hemos visto padres, desgraciadamente padres que abusan de sus hijos. ¿Y qué hacer ahí? Honrarlos. No vamos a agarrar esta como excusa, porque Dios no nos dice, honra a tus padres si son lindos, si son justos, si siempre ven por ti. No, solamente es llano, honra. ¿Qué me toca a mí hacer? Honrar. Y para eso necesito la gracia de Dios. Si yo tengo un corazón lastimado por mis padres, necesito pedirle al Señor que me dé gracia para poderlos honrar. Tal vez tu madre no hizo todo bien, o tal vez nosotras como madres, muchas de aquí somos madres, no estamos haciendo todo bien, pero yo creo que sin duda estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Aunque muchas veces pues eso no alcanza, ¿verdad? Pero a veces, ¿cómo podemos practicar esta honra de una manera práctica? Mostrar honra es, por ejemplo, contar tus recuerdos de infancia, preferidos de tu infancia, a tus hijos, ¿no? A mí me ha pasado que a veces sí me veo como balconeando a mis papás, y eso no está bien, porque estoy mandando un mensaje a mis hijos, ¿no? Y mis traumas acá se los paso a ellos, y no, o sea,
eso no es honrarlos. Tengo que honrarlos así, como dándoles a mis hijos ese regalo de una relación con sus abuelos, sin que estén ahí mis traumas de por medio. ¿Sí? Eso es una manera de honrarlos. Otra manera de honrarlos es perdonando. Esa es otra manera de honrarlos, demostrando perdón. Otra manera de honrarlos es obedeciendo. Y ya les dije que no es una obediencia hueca, es una obediencia con amor, que tenga una motivación y la motivación sea el amor. Entonces, si tu familia de origen fue dolorosa, la familia de Dios puede ser un refugio y una recompensa. Me encanta ver a Dios, a Jesús en esa cruz, sus últimos minutos, agonizando, totalmente desgastado y todavía diciéndole a su amado apóstol Juan: encárgate de mi mamá. Ay, no, eso de veras que me conmueve ver al Señor. Y si Él lo hizo, o sea, nosotros, ¿cómo no lo podemos hacer? A veces nuestras mamás están enfermas o nuestras mamás necesitan algo y ay, que se encargue alguien más. Ay, yo tengo mucho que hacer. Ay, yo no. Y la verdad es que, o sea, vean a Jesús en la cruz. ¿Ustedes creen que no pudo verse? Me está doliendo todo, yo no siento, que me estoy colapsando? Y todavía dice: ten cuidado de mi madre. Entonces, honrar a nuestros padres así es honrar a Dios. Esta vida es el laboratorio en el cual los hijos de Dios aprendemos a someternos a la autoridad celestial, al someternos a la autoridad terrenal. Honrar a nuestros padres y madres visibles en esta tierra acumulan tesoros en el cielo. Al someternos a su autoridad visible, estamos siendo capacitados para someter nuestra voluntad a la autoridad de Dios. Y escucha esto: hoy es el día de honrar a aquellos que vemos, para que nuestro corazón se entrene a honrar a aquel que no vemos. Hoy es el día de honrar a aquellos que vemos, para que nuestro corazón se entrene a honrar a aquel que no podemos ver. Toda falla de una autoridad terrenal nos hace anhelar una autoridad ejercida como solo Dios puede hacerlo. Entonces, aquellos que han recibido autoridad terrenal edifican y la ejercen con sabiduría y gracia, edifican en la tierra como en el cielo el reino de Dios. Entonces, ¿por qué debemos obedecer el quinto mandamiento? Tomando la frase de nuestros padres: porque Dios lo dijo, porque Dios lo escribió, porque Dios así lo manda. Entonces, ¿cómo podrías honrar tú a tus padres terrenales o espirituales esta semana? De maneras prácticas. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Qué puedes agradecerles? ¿A quién ha puesto el Señor en tu vida para actuar como padre o como madre, ya sea literal o espiritualmente? ¿Cómo puedes ejercer esa autoridad que también Dios te ha dado a ti como madre este día o esta semana? Hazte estas preguntas. ¿Cómo lo puedo hacer que honre al Señor? ¿De qué manera lo puedo hacer? Y hacerlo de una manera práctica, ¿no? No nada más quedarnos como en la teoría. Sí, yo sí honro a mis padres porque les hablo todos los días. Ok. Pregúntate si eso es suficiente, si eso es lo que Dios está demandando de ti. Seguramente vas a necesitar paciencia, ¿sí? Porque tus padres ya están envejeciendo. Y porque así como ellos tuvieron paciencia contigo cuando tú estabas chiquita, adolescente, que decías no quiero nada, ahí estaban tus padres. Bien que mal, ahí estaban. Entonces, ¿les parece si oramos pidiéndole a Dios que traiga a nuestra mente personas específicas a quienes honrar, formas específicas de hacerlo? Confesar también en esta oración que vamos a hacer a Dios si has logrado ser esa autoridad terrenal que lo represente a Él dignamente, y también confesar si no hemos honrado a nuestras autoridades terrenales espirituales como debíamos hacerlo. Alabémoslo porque Él es el único Padre perfecto y porque nos ha provisto de una familia en Cristo también, y démosle gracias porque podemos llamarnos sus hijas. Entonces, todo eso lo podemos decir ahorita en una oración. Y si hay algo que perdonar, es el momento. Si hay algo que confesar,
también es el momento. ¿Les parece si cerramos nuestros ojos y ahí en su lugar ustedes empiecen a orar solitas y ya después de un tiempo empiezo a orar por ustedes, ¿sí? Entonces, tengan en mente esto, que Dios les traiga personas específicas a quienes honrar, formas específicas de cómo hacerlo. ¿Quién ha puesto Dios como autoridad en tu vida, tanto terrenal como espiritual? Y que les puedas dar esa honra que Dios exige. Y gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor, tú eres fiel a tus promesas, Señor, y aquí encontramos una promesa, Señor, que si nosotros honramos a nuestros padres, nuestra vida en esta tierra será larga, Señor. Gracias, Señor, por cada padre que tú nos has dado, por cada madre, Señor, que tú nos has dado. Gracias porque sin duda tú lo diseñaste aún desde antes de la fundación del mundo para que lo fueran, Señor. Y si hay algo que perdonar, Señor, si hay algo en donde ellos nos han lastimado, Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor, y nos capacites a hacerlo. Padre, que nos ayudes a sanar todas esas heridas, Señor, para que podamos honrarte a ti, honrándolos a ellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque nos has provisto de una familia espiritual que puede, Señor, jugar las veces de una familia que tal vez no fue lo que debía de haber sido, Señor. Pero gracias porque tú siempre tienes cuidado y porque tu palabra dice, Señor, como lo leímos, que aunque nuestros padres nos dejen o nos abandonen, tú nos recoges, Señor. Gracias por habernos recogido. Gracias por habernos hecho parte de tu familia, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a honrar no solamente a nuestros padres naturales, Señor, sino también a nuestras autoridades, Señor. A todos los que has puesto tú por encima de nosotros con autoridad, Señor. Que podamos ser esas mujeres que honran, no que derriban autoridades, Señor, sino que honran, que obedecen, que aman, Señor. Que nuestra honra, Señor, sea una honra con amor, no una honra obligada, Señor. Pon la motivación correcta en nuestro corazón, Señor. Derrama de tu amor sobre nuestros corazones para que podamos hacerlo, Señor, de una manera que te glorifique a ti, Señor. Queremos ser mujeres que te goces, Señor, de ver su testimonio, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres, Dios, y ayúdanos también a ser madres que te honren, Señor, ejerciendo una autoridad como la tuya, Señor. Si bien no somos perfectas, Señor, danos sabiduría y danos gracias, Señor. Danos gracias, Señor. Y que nuestros hijos, Señor, aprendan en nuestras casas, Señor, a honrarte, a honrar a las autoridades, a respetar a los mayores, Señor. Tanto hemos fallado en esta área, Señor, como sociedad y aún como iglesia, Señor. Perdónanos y que podamos ejercer esa autoridad que tú nos has dado con amor, con sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada mujer que está aquí. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado, Señor. Solo tú conoces los corazones y solo tú sabes lo que ha vivido cada una de ellas, Señor. Solo tú sabes lo que han vivido en su infancia, Señor. Pero que eso no les impida, Señor, honrar. Que aun cuando sus papás tal vez ya estén muertos, Señor, ellas puedan seguir honrando esa memoria, Señor, con sus siguientes generaciones. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve aquí en medio de nosotras, Señor, y nos redarguye y nos confronta. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús.